Bueno, sean todos bienvenidos a esta presentación. En el día de hoy vamos a tratar, junto con mis compañeros, un tema acerca de la optimización, más que todo enfocado a la parte de gestión de calidad, gestión de procesos y, y abarcando pues problemas que pueden aparecer en este entorno. Entonces, hablando de esos problemas, vamos a arrancar definiendo dos tipos de problemas que se nos pueden presentar, que son los problemas conocidos y los problemas desconocidos. Básicamente estos dos se diferencian en que uno tiene antecedentes y el otro no. Los problemas desconocidos no tienen antecedentes, es un problema nuevo del cual no hay ningún precedente. Eh, los problemas conocidos, pues estos pueden resolverse que hay, ya que hay una información acerca de ellos. Pueden resolverse en base a esa información que se puede encontrar en libros, en revistas, o basándose en conocimientos de expertos dentro de este área. Pero en ciertos casos, ya sea con cierto estudio del problema y de las soluciones que ya existen, algunos de ustedes pueden desarrollar pequeñas mejoras o grandes mejoras a esas soluciones, perdón. ¿Y qué pasa? Que se abren dos caminos de acuerdo al aporte, si alguien hizo un aporte mayor o en menor medida a estas soluciones. Es decir, el primer caso es la optimización, cuando usted busca mejoras de las soluciones existentes, ahí está haciendo un aporte de menor medida, o de innovación, cuando usted propone una alternativa distinta de solución. Ya. Entonces, pero en este caso, como estamos hablando de la optimización, vamos a enfocarnos en esa primera. Cuando uno busca mejoras a ciertas soluciones, eh, en muchos casos con un simple cambio de un componente pueden ocurrir dos cosas. Haber efectos deseados, ya sea alta eficiencia, alta capacidad de disipación, mejores prestaciones en general, o pueden haber efectos indeseados, que esa mejora que hicimos pueda traer altos costos o pueda tener altas tasas de falla, o rechazos con el equipo, puede haber algo así. Entonces, ¿qué pasa? Que se define entonces una ecuación de idealidad. Ya, entonces, ¿qué buscamos nosotros? Disminuir a esos dos efectos indeseados y aumentar los efectos deseados. Entonces, aquí hay una relación: idealidad igual suma de factores deseados sobre suma de factores indeseados. Entonces, básicamente de eso se trata la optimización. Entonces, pasemos a ver algunos métodos de optimización que se encuentran en este momento, los más populares. Existe una gran variedad de técnicas para hallar la condición óptima que puede satisfacer un criterio dado, como está el método del cálculo diferencial, método de los multiplicadores de Lagrange, método de búsqueda de intervalos, método de programación lineal, entre otros. Entonces, con mis compañeros vamos a hablarles acerca de estos métodos. Dentro de los métodos que pueden ser utilizados para calcular el valor de una función objetivo se encuentra el método del cálculo diferencial. Si bien es un método bastante sencillo, cumple unas restricciones que se deben considerar al momento de utilizarlo. Las restricciones son que la función debe ser continua, no puede ser aplicada en una función a tramos, y que aparte de esto también debe ser analítica. O sea, debe considerarse esas dos para poder proceder con el método. Emplea lo que sería el criterio de la primera derivada, por eso el nombre método del cálculo diferencial, porque proviene de este,
y se determinan los máximos y mínimos de una función. ¿Con qué objetivo? Sucede que las variables en una función, las variables pueden tomar valores altos y valores mínimos y de acuerdo a esto variar lo que sería el valor de la función como tal. Esto puede representar, por ejemplo, en el diseño de un transformador, los costos de economía, que sería la función objetivo, que no debe pasarse o debe estar más bien en un límite específico, y X o la función variable vendría representando los criterios de diseño. ¿Sí? Otro de los métodos que se pueden emplear para tratar las funciones objetivos es el método de los multiplicadores de Lagrange, que consta de dos criterios: mi función objetivo y un conjunto de restricciones que pueden ser las que sean necesarias o que intervengan en mi función objetivo de manera significativa. Para ello, lo que nos dice Lagrange es que debemos hallar la derivada de mi función objetivo, aquí, que corresponde a f de x1, mi derivada parcial, porque recordemos que va a tener múltiples variables, e igualarla a lo que sería lambda, multiplicador de Lagrange, que representa el multiplicador de Lagrange, y multiplicado por g de x, es decir, la derivada parcial de las restricciones. Aquí hemos calculado a modo de ejemplo estas dos, y pues se deja expresado de manera general lo que sería este tipo de igualdad, esta igualdad. Aparte de este cálculo, también se debe realizar una igualación a cero de mis restricciones. Posterior a esto, hacemos igualaciones del multiplicador de Lagrange. Recordemos esta parte de aquí, tengamos en cuenta esta parte de aquí, y hagamos un pequeño despeje, quedándonos que lambda va a ser igual a f de x1 sobre g de x1, y también va a ser igual a f de x2 sobre g de x2, y de forma general pues se puede calcular aquí fácilmente. Para el primer caso se tendría una igualación de la derivada parcial de la variable x la derivada con respecto a la primera variable sobre la derivada de la restricción con respecto a la primera variable. De igual forma acá, y se hace la igualación, y posterior a esto se trata de expresar la restricción en términos de una sola variable e igualarla a cero. Recordemos esta parte de acá. ¿Con qué objetivo? Con hallar el valor que debe tener esa variable, una constante obviamente, y a partir de aquí se hacen un conjunto de sustituciones con referencia a x1 para hallar lo que sería x2, x3, xn. Método de búsqueda de intervalo. Los métodos de búsqueda del intervalo óptimo tratan de definir el valor extremo de una función con un error predeterminado. En otras palabras, en vez de determinar el valor óptimo, tratan de hallar el intervalo dentro del cual se encuentra. Aunque pueden ser aplicados en general, estos métodos son especialmente apropiados cuando se opera con funciones trascendentes o no analíticas, o bien cuando la búsqueda debe hacerse mediante la realización de experimentos. Las técnicas de búsqueda de intervalo pueden clasificarse de muchos modos: si la búsqueda es discreta o continua, si es secuencial o no secuencial, si es a nivel local o a nivel global, si es de convergencia rápida o lenta. Esta optimización se realiza seleccionando primero el método más adecuado y después se pasa a hacer una búsqueda del intervalo.
Estos procedimientos son especialmente importantes cuando los cálculos deben hacerse de forma manual. Son de utilidad cuando se quiere operar con muy altas precisiones o cuando el proceso de búsqueda debe hacerse experimentalmente. La búsqueda uniforme. En la búsqueda uniforme del intervalo óptimo se deben realizar primero todas las experiencias para definir luego con los resultados el intervalo dentro del cual el valor se considera óptimo. Aunque este método es para la mayoría de los casos poco adecuado, es útil cuando la función posee tanto máximos como mínimos locales. Búsqueda secuencial. En vez de hacer todos los cálculos y hallar después de entre todos estos cuál es el óptimo, una mejor opción es partir desde un extremo del intervalo e ir comparándolo con cada nuevo valor y ese con el anterior hasta encontrar la inversión en la tendencia. Cuando en base al resultado de cada experimento se decide continuar o no, se habla de un método de búsqueda secuencial, y este método es más eficiente que el anterior, el de búsqueda uniforme, pero aplicable únicamente en funciones unimodales. Búsqueda dicotómica. La búsqueda secuencial se hace más eficiente si en cada paso de la búsqueda el intervalo de incerteza se reduce a la mitad. Se habla en este caso de una búsqueda dicotómica, y este método requiere que se determine en cada prueba dos valores próximos entre sí y elegidos en el centro del intervalo. Si la optimización debe valerse de ensayos experimentales, se debe usar el método de búsqueda que permita llegar al óptimo con un mínimo de esfuerzo de búsqueda. Esto sucede cuando la función f de x que se quiere optimizar no es conocida explícitamente, pero puede ser evaluada experimentalmente. Solo se requiere que la función sea unimodal y conocer además el intervalo L dentro del cual hacer la búsqueda del óptimo. Búsqueda por relación áurea. Partamos desde el principal problema del método de búsqueda de Fibonacci que vimos anteriormente. Sabemos que para la búsqueda de Fibonacci, este requiere de antemano saber la cantidad de ensayos a realizar. Pero se puede definir un nuevo método de búsqueda sin saber de antemano el número de ensayos, usando la propiedad que resulta del método Fibonacci cuando el número de ensayos es elevado. A este nuevo método lo conocemos como búsqueda por relación áurea. Es decir, cuando n es alto, la relación dn igual a fn menos 2 sobre fn tiende a un valor constante, y resulta que la relación entre dos términos sucesivos de la serie de Fibonacci, en relación entre intervalos sucesivos, dada por esta ecuación fn menos 1 sobre fn igual a 1 menos fn menos 2 sobre fn, si cogemos estos términos sucesivos y si se usara esa relación, cualquiera sea el valor de n, no sería necesario precisar los ensayos a realizar, y esta es una de las virtudes, de las ventajas que tiene la búsqueda por relación áurea en contra de la Fibonacci. Como se muestra en la figura 23, el método de búsqueda por sección áurea es solo levemente inferior al método Fibonacci y superior al método de búsqueda dicotómica. Métodos de programación lineal. Los métodos de programación lineal son aplicables a funciones de prestación lineales, donde el término programación significa que las distintas variables deben ser programadas
para optimizar una función de desempeño del tipo lineal. Pero esta programación habla más de selección, o sea, las variables deben ser seleccionadas para optimizar dicha función. No es el término de programación el que tiene que ver con la elaboración de un programa para una computadora o para una máquina, sino habla en el sentido de seleccionar esas distintas variables. Entonces, el problema en los problemas de programación lineal, la función de desempeño está dada por una ecuación algebraica lineal a la cual se agregan otras ecuaciones algebraicas lineales que actúan como restricciones para optimización del problema. Es decir, una función de prestación e igual a 1 por x1 más a2 por x2 más a3 por x3 hasta a enésimo por x enésimo. Toda esa función y un conjunto de restricciones del tipo hi igual bi1 por x1 más bi2 por x2 más bi enésimo por x enésimo. Entonces, utilizando un solucionador gráfico, podemos transformar esas restricciones expresadas por desigualdades en igualdades a fin de determinar las condiciones límites de la región de solución. Es decir, cuando la solución está representada no por un punto, sino por toda una región. Entonces, gracias por habernos escuchado. Esto ha sido la presentación de optimización. Nuestro equipo de trabajo está conformado por María José Blanco, Jesús Hernández, Jaime Blanco y mi persona David Ramírez. Muchas gracias.